En esta oportunidad vamos a hablar sobre ecografía transvaginal enfocado a ginecología oncológica. Tenemos un público variado, tenemos como invitada especial y panelista a la doctora Ana Guillén. La doctora es médico radiólogo, quien va a estar haciendo algunas observaciones sobre la presentación que vamos a ver a continuación. Y como conferencista está la doctora o ponente, está la doctora Angélica Cuevas. La doctora Angélica Cuevas es cirujano oncólogo y actualmente especialista adjunto al Servicio de Ginecología Oncológica en el Oncológico Miguel Pérez Carreño. Y bueno, trabajamos junto en la unidad de Ibego y en la clínica Guerra Méndez. Ella, la doctora Angélica, va a estar hablando sobre ecografía transvaginal. Bueno, primero que nada, agradecer, buenas noches a todos, agradecer que se tomen la molestia de conectarse un miércoles a las 8 de la noche para hablar de este tema. Antes de hablar de él, quiero citar unas palabras que dichas por un gran cirujano como es el doctor Pablo Tolino, él decía que la ecografía tiene que ser parte o la extensión del examen físico del cirujano. Nosotros como cirujanos oncólogos, en la ecografía transvaginal, que nos dedicamos a la parte de ginecología oncológica, se convierte en parte de la extensión de nuestro examen físico. Recordando que existe una especialidad como la radiología, que es quien se debe encargar fundamentalmente de este tipo de estudios. Sin embargo, para nosotros también es una herramienta. Para entrar en tema, vamos a comenzar definiendo que la ecografía transvaginal es una técnica de imagen diagnóstica médica que va a utilizar ondas sonoras de alta frecuencia para visualizar los órganos pélvicos internos. Es importante aquí donde se hace acotación de que alta frecuencia, es decir, lo que está cerca lo vamos a ver muy bien, sin embargo, lo que está lejos no lo vamos a poder visualizar. Se va a realizar insertando un traductor especializado en el canal vaginal, lo que permite una proximidad anatómica superior a lo que está cerca. Entonces, se recomienda utilizar frecuencias que varían de 5 a 10 MHz y esto nos va a dar una resolución espacial superior, pero con menor profundidad de penetración que la ecografía abdominal. La proximidad, el traductor debe colocarse en lo que corresponde a los fornis vaginales, se elimina la interferencia de esta manera tanto de la pared abdominal y de los gases intestinales y nos va a poder aportar detalles milimétricos tanto de endometrio y de ovario y de, bueno, de todas las estructuras que podamos evaluar con esta modalidad. Vamos a hacer una breve diferencia entre lo que es el abordaje abdominal y ecografía vaginal. Vemos que la ecografía abdominal es de baja frecuencia, tiene pobre resolución, pero nos va a dar una visión panorámica. Vamos a poder visualizar estructuras abdominales y tiene la acotación de que debe realizarse con vejiga llena. La ecografía vaginal, como había mencionado, es una ecografía de alta frecuencia que nos va a dar una excelente resolución, pero una pobre visión panorámica. Vamos a poder ver solo lo que está cerca. El abdomen no lo vamos a visualizar en ningún momento y la vejiga debe estar vacía. ¿Cuáles son las indicaciones a grosso modo? Vemos que para la evaluación del útero, miometrio, endometrio, cualquier alteración a nivel de él, patologías endometriales, masas anexiales, dolor pélvico crónico y también cobra relevancia, sin embargo no nos atañe a nosotros en reproducción y fertilidad y en obstetricia temprana en el primer trimestre de embarazo. Entonces, ¿cómo va a ser la metodología del examen? Lo principal es contar con el consentimiento informado. Existen contraindicaciones absolutas para este tipo de estudio, como lo son aquellas pacientes con IMIN perforado, pacientes con adherencias severas posterior a tratamientos con radioterapia o braquiterapia, y una que no debemos olvidar es que la paciente no consiente realizar este tipo de estudio. El vaciamiento vesical y la posición litotomía. La técnica va a consistir en introducir el traductor, el mismo debe estar cubierto ya sea por una funda estéril, también llamada Bajicover, o un preservativo. El gel debe colocarse entre el transductor y la funda con la que vamos a cubrir, evitando burbujas de aire. Se deben realizar movimientos de rotación y basculación para obtener planos sagitales y coronales. Además, la técnica debe incluir la evaluación Doppler, color y Doppler Power para medir vascularizaciones de masas e índice de resistencia. Más adelante vamos a ahondar en este tema. Vemos que tiene una muesca. Eso es lo que nos va a orientar en que esa es la parte anterior. Y esa es, en esa manera es que vamos a introducirlo a nivel del canal vaginal. Podemos hacer movimientos de derecha a izquierda, de arriba a abajo o en ambos planos para de esta manera poder ubicar los órganos de interés a evaluar. Aquí vemos una imagen donde vemos los diferentes movimientos que se pueden hacer.
Es importante que el transductor tiene que introducirse de esta manera, porque vamos a evaluar el primer plano uterino de esa forma. Lo que va a corresponder a la muesca en la pantalla nos va a orientar hacia qué lado, el lado derecho de la paciente. Esto cobra importancia en la ecografía transvaginal. Además de orientarnos en qué posición está el útero, también nos va a orientar qué ovario estamos evaluando. Entonces, comenzando por el útero, que va a ser nuestro órgano central de la pelvis y nos va a dar nuestra señal principal. Él es el primero que vamos a abordar al introducir el transductor. Para ubicarlo, él va a estar en continuidad con la vagina y vamos a ver una línea endometrial que nos orienta que es él. Él proyecta una imagen hipoecoica, piriforme, con una línea convexa que corresponde al endometrio en su interior que sigue su eje longitudinal del mismo. Las medidas del útero van a variar a lo largo de la edad de la paciente. Vemos que aquellas pacientes en ulípara, el tamaño va de 6 a 8, aquellas multíparas de 8 a 10, y ya la pubertad un poco más pequeño y posmenopáusica también, él va a reducir su tamaño y va también en relación de las paridades que haya tenido esta paciente. Entonces, para medirlo, se debe trazar una línea que va a medir primero la pared, una línea que va desde el fondo uterino, que lo estamos visualizando en un plano longitudinal, hasta el punto donde visualicemos el OSI. Luego una línea que va hasta el final del OSI. Eso nos va a dar la medida longitudinal. Luego, en ese mismo plano, vamos a medir lo que sería la medida anteroposterior, que debe evaluarse en el lugar más ancho que veamos del útero. Y la medida transversa, que ahí se debe girar el transductor hacia el lado derecho o izquierdo, de acuerdo a cómo lo visualicemos mejor, y nos va a dar la medida transversa. Es importante acotar que el endometrio debe medirse en el corte longitudinal, en el lugar donde lo veamos más grueso. Aquí tengo una imagen, vemos que es un endometrio trilaminar, podemos ver dónde va el fondo uterino, y aquí, con rotación del transductor, es un corte transversal del útero. Aquí vemos en una imagen real cómo son las líneas que les había comentado. Vean que la línea anteroposterior no es que va a ir derecha, sino que va a ir en relación a donde veamos el útero más grueso. Igualmente, en el plano transverso debemos ver donde el útero esté donde esté más grande el tamaño, es donde debemos medir. Además del tamaño uterino, vamos a ver lo que es la posición uterina. Como sabemos, lo que corresponde al útero, él puede estar en anteroversoflexión, que es la más frecuente, y vamos a ver que el fondo uterino va a estar hacia lo que corresponde el lado izquierdo de la pantalla, y cuando está en retroversión, va a ser hasta el lado derecho. Esto es importante, más que todo, para ya después las planificaciones quirúrgicas. Y vale la pena acotar que aquellos úteros ya pequeños o en posiciones indiferentes que hayan pasado por algún procedimiento quirúrgico, lo vamos a conseguir en un plano ya más medial. Se publicó la clasificación MUSA. Él nos va a orientar de cómo debemos describir aquellos hallazgos en el eco transvaginal del útero. Entonces, al útero hay que describirle posición, forma, dimensiones y su versoflexión. Si hay irregularidad de los bordes y contorno, ecogenicidad miometral, dimensiones y características del cuello y la interfaz endometrial, tipo, grosor y homogeneidad. Esos son los puntos que ellos hacen referencia que debemos evaluar. Aquí podemos ver un útero de contornos regulares o irregulares, lobulados. Tenemos otro donde sea un contorno de útero simétrico o asimétrico. Además, es importante evaluar lo que corresponde a la zona de unión endometrio-miometrial, que ella se va a ver afectada en presencia de patologías, ya sean benignas o malignas. ¿Qué le vamos a describir a ella? Vamos a ver que es un halo hipoecoico subendometrial, que en la figura A vemos que es una línea, es la que vemos en negro, totalmente regular. En la B es irregular. En la C está interrumpida, puede ser por diferentes causas. Y en la D vemos que no es visible o no evaluable. Todo eso hay que reportar al momento de hacer la ecografía. Entonces, aquí vemos la medida de la zona de unión.
La misma debe hacerse tanto si es regular, no va a ser una sola medida, sin embargo, en aquellas donde haya irregularidades hay que medirla tanto sus diámetros mayores y sus diámetros menores. Aquí ven un ejemplo, vean que entre las dos flechas rojas, ahí están midiendo lo que corresponde a la línea, la zona de unión, y en la imagen que tienen al lado derecho, ven que se ve mucho más fácilmente esta zona de unión, pero esto es con una ecografía 3D. Ahora, para describir las lesiones. Para la caracterización de las lesiones, lo principal es ver si son bien o mal definidas. Lo otro que hay que tomar en cuenta es la clasificación de los miomas de Figo, que van de 0 a 7 y de acuerdo a la ubicación, tanto lo que en el endometrio, miometrio o fuera de él. Hay que definir la ecogenicidad, que puede ser uniforme, puede ser un miómetro uniforme, ya sea hipo, iso o hiperecogénico, o un miómetro no uniforme con lesiones mixtas, con áreas ecogénicas o quísticas. Y es importante mencionar también las diferentes sombreados que nos puedan dar las lesiones, ya sea un sombreado en bordes de la lesión o el sombreado interno o sombra acústica posterior, también se conoce así. El sombreado en forma de abanico, que como se sabe, es más común en la adenomiosis. Otro punto a tratar es la vascularización. Hay que definir cómo son estas, la vascularización del miometro, ya sean ramificaciones irregulares, vasos tortuosos o un patrón caótico. En la imagen que tenemos en la pantalla vemos que esa es la vascularización normal del miometro, vemos cómo va la arteria arcuata alrededor de todo el mismo y da las arterias radiales. En ecografía vemos como todo el miometro se pinta porque la vascularización es importante. Sin embargo, cuando vemos ramificaciones irregulares, aquellos vasos tortuosos, aquellas lesiones que tengan vascularización irregular, que envuelvan la lesión o pasen sobre ella, es importante mencionarlo y evaluar. ¿Ok? También tenemos score color, que nos va a dar una puntuación de acuerdo al tipo de vascularización que veamos. Vemos que tipo 1 es que no hay color, esto se realiza con el Doppler. La 2 es cantidad mínima de color, la 3 es una cantidad moderada y la 4 una cantidad abundante de color dentro de la lesión. Esto va a ser útil para el resto de las evaluaciones que vamos a evidenciar. Además, es importante evaluar cómo se comportan estos vasos. Entonces, número, ¿es un solo vaso que irriga la lesión o son múltiples vasos? El tamaño, si son largos, si son pequeños o si son desiguales, si tienen vasos regulares, brazos irregulares o no tienen brazos, sino que es un solo vasito, si la dirección del vaso es perpendicular o no perpendicular a la lesión, sino que la envuelve. Como lo que nos atañe a nosotros son las lesiones malignas, traigo este ejemplo de lo que es un sarcoma uterino y vemos que ellos se presentan como lesiones puramente miometrales en sus estadios iniciales y suelen ser individuales y grandes tumores que se asemejan mucho a lo que son los miomas uterinos, que pueden parecer una imagen irregular vascularizada con un esquema regular o irregular, y a menudo ellos van a tener en el centro áreas anecoicas, que se debe a la necrosis que presentan este tipo de lesiones. Ecográficamente no es tan fácil distinguir entre un mioma o un sarcoma, sin embargo, la velocidad de crecimiento nos puede llamar la atención en el diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué tenemos que recordar al momento de reportar la ecografía en lo que corresponde a la evaluación de miometrio y cuerpo uterino? La simetría de las paredes miometriales, ecogenicidad general, si es homogénea versus heterogénea, presencia de quistes miometriales, islas hiperecogénicas o líneas brotes subendometriales, localización de la lesión de haberla según la clasificación FIGO del 0 al 8 y relación de la lesión de los márgenes de distancia mínima del endometrio y la serosa. Ya, ahora vamos a hablar de lo que corresponde al cuello uterino. Vamos a verlo como un área isoecoica, un poco más ecogénico que el cuerpo, y es homogéneo a la evaluación, que el cuerpo homogéneo, o sea, el cuerpo va a ser más homogéneo que el cuello. El cuello tiende a ser un poquito más isoecoico o más ecogénico. Es importante que para evaluarlo a él y saber que estamos
es él el que estamos viendo, tratar de ubicar lo que corresponde al orificio cervical externo y interno, y que el canal endocervical lo vamos a ver como una interfase ecogénica central que a veces puede tener presencia de un contenido anecoico que corresponde al moco cervical. Además, vemos estas lesiones quísticas a nivel del cuello uterino con sombras laterales que corresponden a quistes en agua. Eso nos puede orientar a que estamos evaluando el cuello. Aquí vemos otra imagen, vemos qué bonita se ve esta imagen del cuello con un poquito de moco cervical. Aquí podemos hablar fácilmente con dónde comienza el óseo, dónde comienza el óseo, y podemos ver cómo tiene un quiste de agua. En 2023 se publicó una revisión para la estadificación del cáncer cervical a través de imagen. En esta revisión, donde participó la doctora Ficherova, ellos vieron que con la ecografía ellos podían estratificar los cánceres cervicales desde estadios tempranos hasta estadios avanzados. Se apoyaban tanto de ecografías transvaginales, ecografía abdominal y de ecografía de partes blandas para la región ganglios en región inguinal y en fosa supraclavicular. Ellos vieron que el uso de la ecografía era comparable a la resonancia para evaluar extensión tumoral, como la imagen que tenemos aquí, la evaluación de parametrios, de ganglios pélvicos y con el apoyo de la ecografía abdominal, ganglios retroperitoneales, presencia de hidronefrosis, lesiones hepáticas, el transductor lineal para evaluar lo que es la región inguinal y fosa supraclavicular. Ellos concluyeron que si bien faltan estudios prospectivos para ver la utilidad de manera definitiva de la ecografía para la identificación del cáncer cervical, ellos ven que se equipara el uso del mismo con la resonancia. Un estudio mucho más económico y que, bueno, más cómodo para la paciente en el sentido de aquellas que son claustrofóbicas a la resonancia. Ya entrando en lo que es el endometrio, vemos que existe, si bien existe el grupo IETA, encargado, que es una clasificación que se encargó de describir las lesiones en el endometrio, posterior, en 2026, de febrero de 2026, la misma sociedad, la Sociedad Internacional de Ultrasonografía de Ginecología y Obstetricia, publicó un consenso basándose en los hallazgos del IETA para el reporte de las lesiones a nivel de endometrio. Comenzamos mencionando que el endometrio es el endometrio consta de tres capas, una interna compacta, una esponjosa hiperecoica y una basal. Además, aquí también vamos a ver la zona de unión, que es una zona hipoecoica que rodea todo el endometrio, que va a corresponder a la unión endometrio-miometrio, que el mismo debe ser evaluado en aquellas pacientes premenopáusicas en fase proliferativa temprana, ya que aquí vamos a poder ver el endometrio con una apariencia uniforme e hipocogénica a la ecografía, con una línea media lineal y regular. Y aquellas pacientes posmenopáusicas que no estén con terapia pueden hacerse en cualquier momento, sin embargo, aquellas que estén con terapia de reemplazo hormonal se debe esperar de 5 a 10 días después de la última tableta de progestina. Al igual que el útero, el endometrio va a sufrir diferentes tamaños de acuerdo a la edad de la paciente o en relación a su menopausia, ¿no? Vemos que en la fase proliferativa temprana puede medir de 4 a 8 milímetros, en la fase secretora hasta 14 milímetros, hay guías que hablan hasta 16 milímetros. En la menopausia que no utilicen terapia hormonal se dice que hasta 8 milímetros y las que utilicen hasta 10 milímetros. Sin embargo, es importante acotar que toda paciente posmenopáusica con sangrado uterino y un endometrio de más de 4 milímetros requiere estudios adicionales. Aquí les traigo las diferentes fases por las que puede pasar el endometrio a lo largo del ciclo menstrual. Ya lo vamos a ver en otras imágenes. La insonación para el estudio del endometrio se debe realizar con el transductor en posición longitudinal con un ángulo de 90 grados. Y como les había comentado, se debe medir en el corte longitudinal en el lugar donde lo veamos más grueso. Entonces, aquí vemos diferentes imágenes de cómo se evalúa el endometrio. Vemos que en la primera es un endometrio lineal, probablemente una fase proliferativa temprana.
posterior a la menstruación, probablemente. Aquí hay un endometrio trófico, pacientes ya posmenopáusicas. Aquí un endometrio proliferativo, ya se puede ver que es ligeramente hiperecogénico y zoecoico. Aquí también vemos un endometrio que puede ya estar examinando una proliferativa tardía donde se puedan ver las tres capas. Este es un endometrio hiperecogénico que corresponde a un endometrio secretor y la última imagen podemos ver un endometrio en fase proliferativa tardía, trilaminar, que presenta el edema típico de esa fase. Entonces, además del endometrio, del grosor endometrial, que en la medida en un plano sagital incluye ambas capas endometriales. ¿Qué pasa con esto? Se debe medir cuando es solo endometrio desde un punto hasta el otro punto. Sin embargo, en aquellos casos donde haya presencia de líquido dentro de la cavidad, el endometrio debe medirse por separado cada capa, porque la parte líquida no va a ingresar en lo que es el grosor. Aquí vemos un ejemplo, una medida, probablemente un endometrio ya secretor en este momento. Otra cosa que debemos evaluar en el endometrio es la cogenicidad endometrial, si es uniforme o no. Entonces aquí podemos pasar por varias partes. Tenemos un endometrio homogéneo con caras simétricas, ya sea la triple línea, hipoecogénico, hiperecogénico o isocogénico, dependiendo de la fase del ciclo. Y también podemos ver un endometrio heterogéneo, asimétrico o con pequeños quistes, como vemos aquí en la imagen. También la línea media del endometrio, que a veces podemos visualizarla, otras veces no. La línea, que es la interfase hiperecogénica recta regular, que muy bien la podemos observar en lo que corresponde el endometrio tilaminar, o no lineal, que es la interfase hiperecogénica ondulada, como vemos en la imagen, o no definida cuando hay ausencia de esta interfase. En la línea media del endometrio también podemos ver lo que es el borde brillante, que es una interfase entre la lesión intracavitaria y el endometrio. Estas son imágenes típicas de pólipos, también llamadas raqueta de tenis. Fíjense cómo se ve esta interfase entre la lesión intracavitaria y el endometrio. Aquí podemos ver, y también había presencia de líquido. La línea endometrio-miometrio. Es importante evaluar si es regular, si está interrumpida por presencia de alguna lesión, o si es irregular o no está definida. La irregular o no definida es la que nos tiene que llamar la atención, como vemos en este caso, irregular y no definida en algunos, interrumpida en algunas porciones, que nos tiene que hacer sospechar de alguna lesión maligna. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es el color score, igual como lo habíamos visto para lo que es el miometrio. 1, si hay ausencia de color; 2, mínima presencia de color; 3, moderado color; 4, abundante color. Obviamente las lesiones malignas tienden a ser más oscularizadas. Lo otro que tenemos que evaluar aquí es el patrón vascular. Si estamos en presencia de un vaso dominante, si es un vaso dominante ramificado o si son vasos múltiples con un origen focal. Vemos aquí vasos múltiples con origen focal. Y hay un vaso dominante también. Los otros patrones que podemos ver son vasos múltiples con origen multifocal en la unión endometrio-miometrio, vasos dispersos que no están en la unión endometrio-miometrio y flujo circular que va a corresponder a una lesión irrigada. Aquí vemos cómo son vasos múltiples difíciles, no en la unión endometrio-miometrio. Igual que esta lesión, son lesiones bastante vascularizadas con un score color de 4. Entonces, este es un esquema, un diagrama que colocaron los autores del consenso que le comenté. Entonces, tienen un paciente con un sangrado anormal. Se le realiza eco. Ahí vamos a evaluar ovario, miometrio, endometrio, cuello uterino, vejiga y recto. Vemos que hay un engrosamiento difuso de endometrio. Se le puede realizar una biopsia en consultorio y bueno, seguir según los resultados que obtuvimos, si fue suficiente. Si tenemos un endometrio con una lesión focal, va a ser muy difícil una biopsia en consultorio. Aquí se sugiere la histeroscopia y en aquellos casos donde la biopsia no fue suficiente, realizarla por histeroscopia.
Si tenemos un endometrio regular y pequeño, no es necesario ningún otro estudio y la paciente va a seguimiento. Entonces, tenemos una paciente asintomática que no presenta sangrado uterino anormal. No tiene indicaciones para su eco, o si tiene indicaciones para su eco. En el eco no hay ningún otro hallazgo de importancia, no se le debe realizar ningún estudio más, ni biopsia, ni histeroscopia, pero se les debe informar de los síntomas de alarma, síntomas de alarma. A diferencia de que sí, a nivel del eco conseguimos otros hallazgos como son un engrosamiento endometrial de más de 4 milímetros en menopausia, un endometrio que no es uniforme o que tiene una línea irregular o una vascularización importante con múltiples vasos. Si hay más de dos de estos ítems, es necesario que este paciente vaya a una histeroscopia o una biopsia, de acuerdo a los hallazgos que hayamos conseguido. Entonces, la paciente tiene una lesión focal del endometrio. Si la paciente tiene sangrado uterino anormal, debe ir a una histeroscopia. Pero si no tienes sangrado uterino anormal, pero a nivel del eco vemos que hay una lesión con múltiples vasos y muy vascularizada con múltiples brazos, este vaso, es necesario la histeroscopia. Si no hay vaso o un solo vaso, vamos entonces a la línea endometrio-miometrio, si es irregular o no. Si es regular, el paciente, vamos a evaluar otros factores a ver la conducta definitiva. Si la línea es irregular, este paciente debe ir a histeroscopia, esto en contexto de lesiones focales. Si la paciente no tiene factores de riesgo, la paciente va a seguimiento. En cambio, si la paciente tiene factores de riesgo, con una lesión, con un solo vaso, un endometrio regular, se recomienda igual realizar histeroscopia. Para hablar de los ovarios, vamos a ver que se observan hipo, iso o hiperecogénicos laterales al útero, casi siempre, generalmente ovoideos. Sin embargo, la forma del ovario puede variar también a lo largo de la vida de la mujer. Y como referencia anatómica, se toman los vasos ilíacos para localizar los mismos. Los tamaños máximos varían también según la edad de la mujer. Vemos que en la madurez sexual puede alcanzar hasta los 4 centímetros y después en la posmenopausia puede disminuir hasta 3 y hasta menos. A veces no son ni siquiera visibles. Aquí les traigo varias imágenes para que vean cómo las diferentes maneras en las que se puede presentar un ovario pueden ser más regulares, más irregulares. Y es importante en la mujer premenopáusica que los folículos también nos pueden orientar de que estamos en presencia de que es un ovario, un poquito más largado. Al ovario también se le miden en 3 planos. El plano longitudinal del ovario va a corresponder al mayor diámetro que veamos. Ahí vamos a medir de igual manera el diámetro longitudinal y el anteroposterior. Y rotando el transductor vamos a tomar la medida transversa, como vemos aquí. Es importante mencionar que no se deben hacer las 3 medidas en el mismo corte, a pesar de que a veces nos den muy parecidas las medidas. Lo ideal es hacer la rotación del traductor para la otra medida del ovario, para verlo en sus dos caras. Hablando de ovario, es importante definir varias cositas. Vamos a comenzar definiendo qué es una papila. Que una proyección papilar es cualquier protrusión sólida al interior de la cavidad de un quiste desde una pared con una medida que tiene que ser mayor o igual a 3 milímetros. Una proyección papilar es igual a tejido sólido. Ya sea maligno o benigno, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa? La literatura menciona de que aquellas protrusiones menores de 3 milímetros se deben considerar irregularidades de la pared del quiste. Otra cosa que tenemos que definir también son los sectos, que son aquellas estrías delgadas de tejido que van desde la superficie interna del quiste hasta la superficie opuesta, que pueden ser incompletos si no llegan hasta la pared, de una pared a otra, o completos si llegan de una pared a otra. Aquí vemos un ovario con una lesión dentro del mismo y lo que parece un secto. Entonces, los quistes no todos van a ser anecoicos como en la primera imagen que estamos viendo. Vemos que puede ser un quiste con otras cositas. Entonces tenemos un quiste de bajo nivel, tenemos este quiste hemorrágico que da ese aspecto de telaraña,
así lo menciona, un mixto donde vemos un líquido más espeso y aquel queda como vidrio esmerilado, que es típico de un quiste endometriósico. En el ovario también vamos a medir el puntaje de color. De igual manera, en el ovario el puntaje de color se recomienda siempre medirlo en la parte sólida, en los tabiques o en las papilas, para que el puntaje sea más correcto. Y va igual de 1 a 4 de acuerdo a si no hay flujo, si el flujo es mínimo, moderado o altamente vascularizado. Aquí tenemos más imágenes, vemos un score 1 donde no hay vascularización, un score 2 donde la vascularización es mínima, 3 ya es moderado y en 4 una vascularización importante. Para describir las lesiones ovarios, ahí nos vamos a apoyar en lo que corresponde a la clasificación IOTA, que nos va a dar 5 parámetros benignos, 5 parámetros malignos. Si tenemos un parámetro benigno, sería benigno. Si tenemos un parámetro maligno, sería maligno. Si tenemos ambos, inconcluso. Entonces, ¿cuáles son aquellos parámetros benignos? Quiste unilocular, presencia de un componente sólido con un máximo diámetro menor a 7 milímetros, presencia de sombra acústica, tumor multilocular liso con un diámetro máximo menor de 10 centímetros y que no tenga flujo, es decir, un score color 1. Aquí vemos un ejemplo de un quiste unilocular, una presencia de un componente sólido cuyo diámetro máximo mide menos de 7 milímetros, presencia de sombra acústica posterior, un tumor de ovario multilocular liso cuyo diámetro es menor a 10 centímetros, sin flujo sanguíneo, en un score de color 1. Un ejemplo de un tumor unilocular con ecogenicidad en vidrio esmerilado en mujer premenopáusica, sugestivo de un endometrioma, y abajo tenemos el BD2, que es un tumor unilocular con ecogenicidad mixta y sombra acústica en mujer premenopáusica, también sugestivo de un teratoma quístico benigno. Ya sabemos, si estamos en presencia de solo parámetros benignos, se clasifica como benigna la lesión. Ya para hablar de lo que correspondería a las lesiones malignas, vemos que aquellos tumores sólidos irregulares, presencia de ascitis, al menos 4 estructuras papilares, un tumor sólido multilocular irregular con un diámetro máximo mayor a 10 centímetros y flujo sanguíneo muy fuerte. Vemos un tumor sólido irregular, bastante subjetivo de lesión maligna, presencia de ascitis, que tenga al menos 4 estructuras papilares en su interior, un quiste, un tumor sólido multilocular irregular con un diámetro de más de 10 milímetros y flujo sanguíneo muy fuerte. Un ejemplo, un tumor con ascitis al menos moderado Doppler color de flujo sanguíneo en mujer posmenopáusica. Si bien no es un score 4, tenemos dos criterios, se tomaría como maligno. Entonces, aquí les traigo ejemplos de quistes. Vemos un quiste con una proyección papilar, un quiste con septos completos e incompletos en su interior, quiste con vidrio esmerilado en su interior, una lesión sólida de bordes irregulares y un quiste anecoico simple. Otro esquema que podemos utilizar y que debemos utilizar para la reporte de lesiones anexiales es el ORRAX. Sabemos que existe un ORRAX tanto ecográfico como por resonancia, sin embargo, hoy nos vamos a centrar en lo que corresponde al ecográfico. Vemos que el ORRAX va de 0 a 5, de acuerdo al riesgo que tenga de ser una lesión maligna. Vemos que aquellas lesiones quistes simples, menores de 10 centímetros, son uniloculares, son las que son típicas de lesiones benignas tipo 2 con un riesgo de malignidad menor al 1%. El 0 es aquellos que no tenemos, hay que repetir el estudio porque no es concluyente para nada. Y el 1 es el ovario normal. El 3 vemos que hay un riesgo de malignidad del 1 hasta el 10%. Aquí ya vemos quistes uni o bilobulados mayores a 10 centímetros, que sean irregulares, que sea un quiste multilocular o que tengan lesiones, componentes sólidos en su interior. El 4, que es el riesgo intermedio, vemos que vamos a ver lesiones sólidas con papilas en su interior y ya diámetros mayores a 10. Y el 5, las lesiones
con más de 4 papilas, con lesiones sólidas, que además se pueden acompañar de ascitis. Entonces, aquellas pacientes que se les realiza su ecografía por presencia de síntomas o un hallazgo incidental de alguna lesión en ovario, se le realiza el ultrasonido. Si vemos que estamos en presencia de un ovario normal o raxero, se le da tratamiento conservador y se les repite el examen en 6 semanas. Si conseguimos eh, otros hallazgos, vamos a ver aquellos ORRAS 2 con un riesgo menor a 1% de malignidad. Si está sintomática, podemos tener un tratamiento, un manejo conservador y repetir el estudio cada 3 meses. Aquellos pacientes con riesgo bajo de malignidad, un ORRAS 3, se sugiere manejo quirúrgico por una unidad de ginecología general, y ya los riesgos intermedios RAS 4 y 5, este paciente debe ser referido a una unidad de ginecología oncológica para su manejo definitivo. Algo importante que debemos medir a nivel del ovario para nosotros como ginecólogos o oncólogos es el índice de resistencia vascular. Como sabemos, los vasos sanguíneos en los tumores llevan una angiogénesis acelerada. Es por eso que estos vasos no cuentan con la túnica media y tienden a ser bajos con un crecimiento desordenado y con bajo índice de resistencia. Es ahí donde toma especial importancia el medir este índice. ¿Cómo va a ser la técnica? Primero, identificar el punto caliente, es decir, aquel lugar donde, de tabique o de componente sólido, proyección papilar, lo vamos a ubicar con el Doppler Color Power, que sea porque va a ser la región más vascularizada, donde vamos a poder conseguir el vaso al cual vamos a medir el índice. Se debe ajustar el ángulo de insonación lo más cercano a cero y nunca superar los 60 grados para evitar errores del cálculo. Ajustar el tamaño de la muestra entre 1 a 3 milímetros, todo esto para que los ruidos adyacentes no nos hagan ruido. Sabemos que está la irrigación normal del ovario, está cerca el útero, entonces es importante ajustar esto. Y optimizar el PRF para que la onda ocupe menos del 75%. Entonces, ¿cuándo vamos a tener un índice de resistencia sugerente de malignidad? Aquellos índices de resistencia bajos. Hay literaturas que hablan menor a 0,40, otras hablan menor a 0,50. Y ya sugerente de benignidad, aquellos índices de resistencia mayor a 0,6. Entonces, aquí vemos una lesión con una proyección papilar, con un vaso único que la irriga. Se ajusta el PRF, que lo ideal sería entre 0,3 y 6. Por como le comenté, la otra irrigación, si lo hacemos muy elevado, vamos a interferir con otros vasos que irrigan el ovario, y si lo hacemos muy bajo, no vamos a poder ni siquiera medir el que nos atañe. Y bueno, aquí lo que vemos, midieron su índice de resistencia, ven que es de 0,7, lo colocaron con un folículo periovulatorio. Era un índice alto al subjetivo de benignidad. Además de todo esto, el IOTA sufrió una modificación o se añadió a lo que corresponde el IOTA ACNES, que es un sistema que tenemos acceso a través de Internet y, como yo lo digo, un checklist. Lo que hay es que colocar, de acuerdo a los hallazgos que tengamos ecográficos, si es un quiste, lobulado, el número de papilas, si hay presencia o no de sombra acústica, si hay presencia o no de ascitis, el diámetro máximo de la lesión, el diámetro máximo de la lesión sólida, la de la paciente, dónde se está tratando, y esto se acompaña a los niveles de CA125, y el mismo programa te va a determinar si estamos en presencia de algo benigno, maligno, borderline, y hasta puede hablar del probables estadificaciones y riesgo de metástasis. Entonces, ¿qué es importante en el informe de ecográfico del útero? Las medidas longitudinal, la y transversal, la pared uterina, si es regular o irregular, la unión miometrio-endometrio y la vascularidad, ya sea por score, color, tipo, descripción de las lesiones y la vascularidad de estas lesiones. Del endometrio, el grosor endometrial, regularidad, patrón vascular,
color score y descripción de las lesiones. Y del ovario, igualmente sus medidas, su vascularidad, índice de resistencia, descripción de las lesiones, de medida del índice de resistencia en la componente sólido de la misma y aplicar los criterios IOTA, APNET y ORAS. Para concluir, la ecografía transvaginal representa un estudio accesible, de bajo costo y reproducible, que aporta información valiosa y determina conductas siempre que se realice en manos experimentadas. Se presenta como una herramienta para la extensión del examen físico del ginecólogo-oncólogo. En pacientes posmenopáusicas con sangrado uterino normal siempre requieren estudios complementarios. Su versatilidad permite evaluar la dinámica vascular de las diferentes lesiones con Doppler, color, Doppler power y medición de índice de resistencia, score color. Las lesiones sólidas con índice de resistencia bajo deben de hacer sospechar de lesiones malignas. El uso de reportes estandarizados, como es el IOTA, IETA, ORRAS, permite un lenguaje universal entre observadores y actualmente ya existen estudios, como el que les mencioné, y otros estudios donde utilizan la ecografía transvaginal para hacer seguimiento de aquellas pacientes, más que todo en los casos de endometrio y cuello uterino, donde se esté manejando una conducta de preservación de fertilidad. Se hacen los seguimientos con un estudio más accesible y económico como es la ecografía transvaginal. Muchas gracias. Excelente, Angélica. Te felicito por la revisión muy, muy completa. Me gustaría escuchar a la doctora Ana Guillén, que fue nuestra panelista invitada. Doctora, no sé si puede, si nos está escuchando ahorita. Hola, sí, los escucho. Gracias, Angélica, te doctora. felicito. Eh, Me pareció muy completa la presentación. No conocía esta última, me parece que es como una aplicación que utilizan, ¿no? Sí, Para doctor, hacer, se que busca por mencionar. internet. Sí, no la conocía, de verdad que, y las imágenes que mencionas, las imágenes que elegiste, están muy bonitas, es muy didáctica la presentación, de verdad que sí. ¿Qué hacemos nosotros de diferente que no hayas mencionado? Dividimos el estudio en dos partes. O sea, nosotros hacemos primero un paneo panorámico. Siempre usamos la valoración suprapúbica. Empezamos por la valoración suprapúbica, con vejiga llena y luego vaciamos vejiga y hacemos la valoración endocavitaria. Y de esa manera, pues, que es la manera en que a mí me formaron, pues, siento que hacemos una valoración más completa de lo que es la parte ginecológica. Parte de ese estudio que mencionaste, que está súper interesante, ellos evalúan la posibilidad de incluso identificar lesiones a parametrio, a infiltración de la vejiga, infiltración del sigmoides. Eso está súper chévere. Esperemos que sigan saliendo publicaciones así que nos orienten, ¿no? No solo a nosotros los especialistas en imagenología, sino también a ustedes, que es su día a día, ¿no? Y que le pudieran dar seguimiento mediante un método tan sencillo como la ecografía a sus pacientes, me parece una herramienta fenomenal. Muy bien, doctora. Como Angélica lo dijo, ya forma parte, es la extensión del examen ginecológico que hacemos nosotros en consulta. Jorge, me gustaría escuchar tu opinión, pero antes de escuchar a ti, Jorge, quisiera la opinión de la doctora Sandra Payares, que ella se conectó, empezando ya la presentación. La doctora Sandra Payares es especialista en ecografía y bueno, estoy seguro que su aporte va a ser muy valioso. Doctora, según la presentación que hizo Angélica, y de acuerdo a la información que puede brindar, la ecografía transvaginal, ¿tiene alguna observación? Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estos eventos son muy enriquecedores para todos los que utilizamos esta herramienta. Bueno, la ventaja del ultrasonido es algo que ya pues, superó todas las expectativas. Es una herramienta demasiado útil, sobre todo en el área de oncología, de ginecología y oncología. Bueno, igual de lo que dijo la doctora Guillén, un abrazo, Ana, y Jorge también lo vi por allí, un abrazo. Nosotros generalmente arrancamos el estudio con un paneo con el eco
transabdominal, o sea, por vía transabdominal. ¿Por qué? Porque el ultrasonido transvaginal tiene una frecuencia un poquito más alta y se ve todo excelente en los detalles, pero si hay una lesión muy grande, se nos pierde un poquito de contexto. Recuérdense que mientras más alto sea la frecuencia, vemos con muy buena resolución, pero tenemos menos profundidad. Entonces, sobre todo las lesiones de ovario generalmente son lesiones que son muy voluminosas o algunas lesiones que ella presentó, inclusive imágenes de leiomioma. Para evaluar endometrio, excelente, pero nunca está de más iniciar el estudio. Si la paciente puede llenar vejiga, perfecto. Si no puede llenar vejiga, igualito, vean por vía transabdominal, porque generalmente las lesiones son sólidas. Si es una lesión quística de ovario, se ve perfecto, inclusive sin vejiga. Si hay ascitis, más rápido todavía. Tenemos como que mayor visión. Y para el transvaginal, sí, vamos a ver los detalles a nivel cervical, los detalles a nivel de endometrio, que lo vemos perfecto. Un detallito con Angélica, que la felicito, excelente presentación. Este, cuando nosotros hablamos del Doppler y hablamos de lesiones y evaluamos la vascularidad de esas mismas lesiones, como ella mencionó, gran parte es en forma de neoangiogénesis. Entonces, son vasos tortuosos, son vasos irregulares, pequeños, delgados. Entonces, generalmente no utilizamos ángulos, porque el ángulo, como ella lo menciona, 60 grados, pero con paralelo a las paredes del vaso. Muchas veces ese paralelismo es muy, muy, muy difícil de hacer. Por eso una de las medidas principales es el índice de resistencia, porque el índice de resistencia no necesita ángulo. Cuando hablamos de velocidad picosistólica, sí necesitamos la evaluación del ángulo, porque si no, no tiene, nos pierde un poquito esa validez. Entonces, eso eran como los detallitos. Es una herramienta demasiado útil, nos da demasiada información y como todas las imágenes, si requiere su complemento, como por ejemplo con resonancia, súper válido, pero ya tenemos una lesión previa. Porque, por ejemplo, la resonancia, maravillosa, pero es de difícil acceso, es que es costosa, recordando un poquito cómo está la situación en el país, cuántos resonadores están funcionales. En cambio, la ecografía nos da muchísima información y entonces ya podemos descartar qué tipo de pacientes va para resonancia o necesitamos complementarlo. Y entonces eso es una herramienta maravillosa, sobre todo en el campo de ustedes, que hay que actuar rápido. Mientras más rápido tenemos un diagnóstico certero, más sabemos qué vamos a hacer, el estudio histopatológico, o sea, necesitamos cierta celeridad en tener un diagnóstico certero. Entonces, bueno, maravillosa esta iniciativa, te felicito, Ronald, como siempre, y buenísima la presentación de Angélica. Muchísimas gracias, doctora, por su aporte. A nosotros, usualmente en la consulta de ginecología oncológica, en la gran mayoría de los casos, la paciente nos llega con la biopsia y nosotros utilizamos el eco como complemento, pero esa paciente siempre va a una resonancia o a una tomografía para complementar y bueno, y aprovechar el manejo multidisciplinario, la opinión del médico radiólogo con otro estudio de imagen. Ahora sí, Jorge, va Jorge Higel, para quienes no lo conocen, él es ginecólogo oncólogo de Caracas. Estoy seguro que bueno, su aporte será muy valioso para la clase del día de hoy. Jorge, Hola, feliz bienvenido. noche, saludos a todos. No, doctora, la felicito porque abarcó todo lo que tiene que ver ginecología oncológica en 40 minutos. Es bastante. Es lo que ha salido en los últimos 20 años, que suena poco, y es súper interesante, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con Ronald, esta iniciativa está genial. Estoy de acuerdo con Ronald, nosotros el 90% de las veces recibimos el paciente con el diagnóstico ya hecho. Tenemos una gran ventaja en Venezuela que algunos nos formamos haciendo ultrasonido y esto como que nos complementa un poco lo que venimos haciendo. Al final probablemente una resonancia o una tomografía, como dijo Ronald, nos va a terminar de orientar en otras cosas, pero incluir el eco hoy día pareciera tener una mayor importancia en los últimos 3 años, por lo menos desde el 2022, 23 para acá. Es lo que he podido notar, ¿no?
Sobre todo la doctora Ficharova creo que es quien le ha puesto más como corazón a la cosa. Y si nos vamos y hacemos como que un backup de todo esto, te vas bien atrás y ves como que IOTA viene desde el 2000 y hoy día nos dice, oye, 25 años después, 26 años después, nos dice, muchachos, no tienes que ser un experto, no tienes que haber hecho 2000 ecos en un año. Tienes unas reglas básicas para benigno, unas reglas básicas para maligno. Se nota la subjetividad del Doppler y casi que nos dice, no te preocupes por el Doppler, dime cuánto mide la papila, cuánto mide el tabique, de dónde a dónde va, cuántos hay y cuál es el componente sólido. Y si el componente sólido es más del tanto por ciento, eso es sólido. Olvídate del ecomixto, olvídate del tumor ecomixto. En ovario, que es como lo más común. Pero, oye, ver hoy cómo de pronto yo siempre le digo a mis residentes y sobre todo a mis colegas ginecostetras, chévere, ves un paciente con cáncer de cuello y le haces un ultrasonido, ¿qué vas a buscar? Yo sé que tienes la habilidad de verlo y Fischer-Owen dijo, oye, si el tumor te parece pequeño, puedes medirlo con un eco transvaginal y decir cuánto mide esa lesión en el cuello. Con un 2D, no necesitas un transductor volumétrico, no necesitas un eco rectal, un eco transvaginal. Si sabes lo que buscas, sabes o sea, si sabes lo que vas a buscar, sabes con lo que te vas a encontrar, ¿no? Ajá. Entonces puedes ver si el parámetro está infiltrado o no, puedes ver el tamaño del tumor. Y si eres un poquito más acucioso y capaz tienes el entrenamiento, puedes ver los ganglios de la pelvis. No va a sustituir nunca la cirugía, obvio, en cuello uterino, pero de pronto en un tumor menor a 4 centímetros te permite decir, mide 2,8, 2,5, lo comparo con la resonancia que es el gol estándar, puedo ofrecerle algo preservador de fertilidad. Si el paciente no tiene dinero para pagar una resonancia, esto sería suficiente. Y ese es el trabajo multidisciplinario, pues creo que ahí no hay escape, ¿no? Trabajamos todos juntos en eso. Por ejemplo, yo hace poco empecé a trabajar, a revisar las guías de Fischerova, que tiene una guía, esa guía que mostró la doctora el 2023 está genial. No solo te habla de cómo cada una de las cosas, sino cómo hacer el eco y qué buscar. Y tengo un caso, bueno, tengo un par de casos de cuello uterino y coinciden con la resonancia, y uno de vulva que ahorita les comento en un minutico de eso. Pero entonces esta es una herramienta genial, es una herramienta que debe ser incluida en las discusiones de los posgrados como donde está Ronald, y en cualquier otro posgrado. Pídanle ayuda al que sepa eco. Si es de radiodiagnóstico, genial. Si es ginecotetra, genial. Pero que sepan que, porque muchas veces creen que si el paciente tiene un cáncer ginecológico, no, va para aquí mi radio y va a fallecer. Y no es así. Muchas veces tiene un montón de alternativas y en cuello uterino está tomando como un auge chévere con respecto a esto. En ovario ya sabemos todo lo que hemos evolucionado hasta el ORATS. Oye, tienes la destreza de si esto es resecable, no es resecable, de pronto ves la citis, ves la carcinomatosis peritoneal y también buscas un poquito más allá, ¿no? Con el otro transductor. Y lo que más me llama la atención son dos cosas. Primero, cuando vas a ver el endometrio, que siempre hay que tener en cuenta es, señor, usted es premenopáusico, pues menopáusica. ¿Toma o no toma tamoxifeno? Y ser a partir de ahí para no angustiar al paciente. Y lo otro que está genial hoy día es vulva, que tienen un score también, es la misma gente de IOTA, la misma gente de IETA, tiene un score que se llama Vita. Tengo un caso así con Jesús Veroe, de aquí de Caracas, lo hicimos juntos, una paciente con una lesión en vulva, usamos el transductor lineal, vimos la región inguinal, vimos el ganglio mayor a 10 milímetros con pérdida de hilio, hicimos una PAF y dio positivo. ¿Va a sustituir la resonancia? Probablemente no, probablemente no. Pero oye, si el paciente va a un hospital, no tiene plata y sabes que el ganglio está positivo en la región inguinal, te ayuda un montón. Y bueno, te sirve para hacer tu investigación, para hacer tus cosas, porque les cuento algo. Es una herramienta que podemos explotar acá. Yo estoy muy contento por lo que vi hoy, por lo que la doctora explicó hoy, que se incorpore el eco. Y bueno, Ronald siempre ha sido un resiliente de la academia. Por eso siempre lo voy a piropear, porque siempre en el momento difícil Ronald llega, no, pum, mira, vamos a ver una charla, una cosa, y siempre cuenten conmigo. Creo que esto debería ser más seguido, Ronald. Vamos, vamos, que yo sé que sí se puede. Todos te vamos a apoyar. Sí, por Y ahí creo tengo. que, aparte tienes a Sandra aquí. Yo conozco a Sandra. Doctora Sandra, un honor verla por aquí.
que está en Abum y aún en los últimos 3 años ha impulsado un montón el cáncer en situaciones oncológicas. Así que yo creo que hoy dimos un paso más allá. La doctora hizo una conferencia espectacular, reunió 200 páginas en 40 minutos. Eso no lo hace todo el mundo, sin duda. Y yo creo que, honestamente, en los próximos 2 o 3 años, el eco va a tomar un rol más relevante. Y bueno, ahí vamos. Mil gracias disculpen si me extendí un poquito, pero creo que cada patología tenía una particularidad y bueno, ahí vamos. Creo que es eso así coloquial, pues. Excelente, Jorge. Yo sabía que tenías mucho que aportar. Fíjate que nosotros en el servicio, en patología de vulva, pedimos resonancia y posteriormente, así en la resonancia no se vean ganglios, le hacemos un rastreo con el transductor de partes blandas para evaluar los ganglios linfáticos, porque es que es un estudio linfático. Bueno, por ahí queda que tuvimos revisando este tema. Hay un trabajo de Lieta que habla de diferencias en los tamaños tumorales para definir si son diferenciados o no diferenciados. Oye, un estudio bien interesante que se podría hacer aquí en varios centros, pacientes con diagnóstico de cáncer de endometrio, cuáles son las características ecográficas del endometrio y sacar esas conclusiones. También quería escuchar la opinión de la doctora Elizabeth Belandria, que estaba con... Buenas noches, Ronald, por aquí Elizabeth. Ayasuna también está ahí. Muchas gracias por la invitación. De verdad que súper emocionada de estas actividades académicas. Llegué corriendo a conectarme, pero siempre hay oportunidad. Como dice Jorge, nos gustan mucho estas reuniones y deberían hacerse más seguido. Mira, bueno, de todo lo que dijo Jorge, no hay mucho más que agregar porque obviamente abarcó todo, pero sí te quería comentar en la parte, nosotros que estamos en la parte hospitalaria, en todo lo que es público en nuestro país, que sabemos lo difícil que es para las pacientes a veces poderse realizar un estudio de imagen que solicitamos, resonancia, tomografía, el que sea, y cómo nosotros en el servicio hemos podido aprovechar la utilidad del ultrasonido. A veces cuando las resonancias no, ya tiene 4 meses, 5 meses, el paciente no tiene el recurso para repetir el estudio de imagen, muchas veces tiene la indicación, nos apoyamos en el ultrasonido siempre que sea posible y desde esa publicación de la doctora Fischerova tratamos de buscar todo lo que nos pueda aportar sobre más o menos saber si esa paciente está resecable, no está resecable, si la lesión aumentó de tamaño o no. Y hemos logrado realmente poder ayudar a muchas pacientes sin repetir estudios de imagen, aunque cuando es necesario, bueno, ni modo, se les explica, pero realmente el ultrasonido, soy fan apasionada del ultrasonido, me encanta y de verdad que sé que vamos a poder hacer mucho más con esta herramienta y como dijo la doctora, es una extensión del examen físico. O sea, para nosotros yo creo que es fundamental esta herramienta en nuestra consulta porque nos ayuda muchísimo a entender qué es lo que estamos tocando muchas veces o evaluando. De verdad, me encantó todo. Y ese resumen estuvo buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Gracias por conectarte, Elizabeth. Excelente el resumen que hizo la doctora Angélica. Y bueno, tomando la palabra del doctor Jorge, efectivamente la ecografía viene a ser una herramienta útil para nosotros como cirujanos oncólogos, sobre todo en la parte de ovario, tanto así que ya se equipara con la resonancia magnética. Y eso nos permite que en pacientes, tomando en cuenta nuestra situación país, podamos utilizarlo para establecer un diagnóstico bastante cercano a la posibilidad maligna. Y hay herramientas adicionales que nos pueden dar inclusive un porcentaje mayor, como es el sistema IOTA-AGNES. Entonces, de verdad, muy, muy importante tener esta herramienta a la mano. Bueno, muchísimas gracias, José. Bueno, ya por la hora, ya me da pena, nos extendimos 15 minutos de la clase. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por conectarse. Angélica, bueno, superaste todas las expectativas, algo que era una clase cerrada, bueno, terminó siendo una magistral. De verdad que te felicito por la revisión. Bueno, y muchísimas gracias a todas las personas por conectarse a esta hora, bueno, hablando por lo menos de algo que nos apasiona a todos.